Toma la palabra el ciudadano senador Jorge Osejo Moreno, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Señor Presidente de México, don Felipe Calderón Hinojosa, señor Secretario de Estado, distinguidos invitados internacionales, amigos todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida y especialmente a quienes se han trasladado desde otros países para compartir con nosotros sus ideas y experiencias, y les agradecemos su generosidad y apoyo. Difícil tema es el de la seguridad continental. Difícil porque no se trata solamente de un asunto militar ni circunscrito a la protección de los ciudadanos contra la violencia o el crimen, ni siquiera por ser un asunto que alcance a encerrarse o agotarse con el Estado de Derecho. Difícil, al fin, porque la seguridad abarca un conjunto de condiciones que deben incluir la certeza, la tranquilidad, pero sobre todo la confianza en la atención o satisfacción de los imperativos básicos de los ciudadanos. Requerimos, en primer lugar, la seguridad para la protección de la vida, nuestro patrimonio y nuestro trabajo. Requerimos, en otro ámbito, la seguridad para el abasto y la alimentación. También requerimos seguridad para la preservación de nuestras identidades y nuestra cultura. Por ello, no hablaremos de la seguridad solamente como una estrategia de lucha contra el crimen, que ciertamente lo es y además urgente, y que sin duda nuestros ponentes abordarán ampliamente. Pero creo que tenemos que hablar también de la seguridad como una estrategia de fortalecimiento de todo aquello que nos hace fuertes para vivir en una sana convivencia. Y esta forma de abordar la seguridad, que ha representado una de las búsquedas permanentes de los grupos humanos, tiene un eje o columna vertebral que no está en la dimensión del Estado ni en la inversión que se hace en ejércitos, policías o cárceles. Ese eje está en la confianza y también en la solidaridad entre la misma gente. Porque nada es más fecundo para gestar solidaridad que la confianza, y a ello quiero referirme enseguida. La confianza, algo tan aparentemente intangible, algo que parece no tener garras ni tenazas y que, sin embargo, ha sido la matriz de toda época próspera y de toda sociedad productiva, rica, capaz de distribuir bienes y de generar felicidad entre sus habitantes. Porque la confianza se crea de una manera laboriosa, paciente, pero sobre todo auténtica. La confianza es uno de los valores más apreciados de un Estado. La confianza es esa institución que hace de la ley un instrumento en el que creen los ciudadanos y al que le tienen respeto. Y eso solo se consigue con la aplicación estricta de la propia ley. Ley que debe aplicarse en forma transparente y sin lugar para la impunidad ni para la discrecionalidad. La ley es para todos. La confianza se levanta, se construye eliminando las fuentes de la corrupción a través de una larga educación de los ciudadanos. La confianza también se construye a través de una cuidadosa selección de quienes reciben en sus manos la función de vigilar el cumplimiento de la propia ley y ejecutar las sanciones contra el infractor. Porque la confianza se disemina, se extiende y se vuelve patrimonio común cuando las políticas muestran su eficacia en la consecución de los objetivos que dicen perseguir y se apartan del efectismo de las campañas electorales y no solo se quedan en frases o en promesas. Porque la confianza se crea y se prolonga cada día cuando los instrumentos de la Administración se vuelven atentos a las necesidades de las mayorías, cuando, por ejemplo, los créditos llegan a quien los necesita y cuando la inversión genera empleo e ingreso y no se desperdician recursos en programas asistenciales. Porque es muy distinto generar confianza a generar dependencia. Muy, pero muy distinto armar o diseñar políticas que se traduzcan en efectivas ventanillas que den respuesta a las necesidades
de trabajo y producción y que no solo sirvan para armar programas con dádivas o caridades institucionalidades. Las primeras crean confianza, las otras perpetúan el paternalismo y hacen a la población irresponsable, porque la confianza comienza por la confirmación de lo que pueden tener los ciudadanos por el resultado de sus esfuerzos y nunca por lo que pueden obtener del Estado por conmiseración. El esfuerzo con logros fortalece el ánimo y la fe en cada persona. Los programas de apoyo alimentario y de subsidio, que son necesarios en forma subsidiaria pero no permanente, son indispensables para ayudar a los más desprotegidos a integrarse totalmente al trabajo y el desarrollo. Pero si no tienen esas características, van originando el deterioro del amor propio y de la propia dignidad. Es la confianza la que articula las sociedades de la prosperidad. Es el fundamento de formas superiores de vinculación entre las personas, es decir, la solidaridad, la ayuda mutua, la libre asociación, el cooperativismo. Cuando las sociedades se organizan así, los ciudadanos se cuidan unos a otros, buscan el fortalecimiento de los vínculos que los unen, generan amor y sentido de pertenencia, sienten su pueblo, su ciudad, su entorno y su barrio como el lugar que les da seguridad y lo cuidan. Lo cuidan como lo han hecho, y doy un ejemplo, los menonitas en Chihuahua que, amenazados por la delincuencia, reaccionaron con la confianza que les da la unidad popular, el compromiso comunitario y el amor por lo que tienen como trabajadores y como pueblo. Confianza es la que se genera en la Policía Comunitaria de la Sierra del Estado de Guerrero, que no es una policía contratada por el Estado ni llegada de lejos, sino el pueblo electo, el pueblo designado para cuidar a todos. Confianza es la que mueve al creyente en una imagen común, o que es representativa de una misma fe o de un culto, o de una misma tradición, o de una historia compartida, y que por su continuidad y observancia renueva los vínculos entre todos los creyentes en estos valores. Confianza es la de la sociedad que se articula y vuelve a tejer lazos de solidaridad y compromiso a través de la tradición y el respeto renovado en una acción colectiva. Confianza es una fuerza moral, una construcción de principios y valores que se convierte en el fundamento de una conducta general, de un respeto sincero y de una estimación espontánea. Pero ya lo dije, no solo la confianza, sino la solidaridad. Nuestras naciones han dado ejemplos de solidaridad cuando más los hemos necesitado. Tenemos confianza en nosotros mismos y esa confianza en su forma de ser, su identidad, junto con el amor por su tierra, por su barrio, por sus vecinos, es lo que nos ha llevado a ser solidarios. Hoy requerimos una gran dimensión de solidaridad, pero para desatarla, para alentarla y para provocarla, tenemos que crear confianza. Esa confianza se fortalecerá cuando todos los programas sean más accesibles de parte de los gobiernos a quienes quieren dedicarse a producir y no solamente a quienes quieren hacer grandes negocios. Porque la confianza se crea entre la mayoría y no favoreciendo unos cuantos. La confianza es producto de la subsidiariedad. Sin embargo, el privilegio institucionalizado genera muchas cosas contrarias, pero sobre todo encono, enojo, sentido de injusticia y división social. Y estamos aquí para hablar de seguridad, pero he querido hacer estas reflexiones y ahora me comprenderán cuando les digo que seguridad es lo que tendremos que avanzar por el camino de la ley sin distinciones. Lo que tenemos que hacer para la generación directa de empleos y por el respeto a la identidad y los valores más caros de todos los ciudadanos. Nuestro compromiso es desarrollar una sociedad donde se pueda trabajar, se pueda estudiar, se pueda prosperar, con un Estado transparente donde los servidores públicos hagan eso, servir y no servirse del público. Esa sí es una sociedad segura que genera confianza. Y en la confianza, como les he dicho, se genera la seguridad, la justicia y florece la solidaridad. Estoy seguro, queridos amigos,
que en este foro rescataremos importantes propuestas de todos ustedes que participarán durante lo largo de todo este día. Bienvenidos y mucho éxito. Tiene la palabra el señor Frank Priest, representante de la Fundación Konrad Adenauer. Excelentísimo señor Presidente de la República, apreciados amigos de la OTCA, de la IDC y de sus partidos aliados, distinguidos invitados conferencistas, amigos todos. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, un muy cordial saludo en esta mañana. Agradezco de antemano la participación de todos ustedes y más que todo la buena disposición de todos los conferencistas de compartir con nosotros sus conocimientos y opiniones sobre un tema de enorme trascendencia, no solamente en el ámbito regional, como dice el título de nuestro evento, sino a nivel global. Agradezco a nuestro socio estratégico de mucho tiempo, la OTCA, y a su presidente, senador Jorge Osejo Moreno, la invitación de hacernos nuevamente partícipes de esta iniciativa. Hubo importantes antecedentes en años pasados, en Bogotá, en Ciudad Juárez, en Salvador de Bahía, y el diálogo de líderes políticos internacionales seguramente es una de las claves para enfrentar la amenaza enorme del crimen organizado, igual a las redes terroristas que operan hoy día más allá de cualquier frontera nacional. Y tienen además la interconexión de su actuar que en el ámbito de los estados y sus órganos de seguridad no siempre está desarrollada en la misma forma adecuada. Desde Alemania se observa con mucha atención la valiente lucha del gobierno de los Estados Unidos de México y especialmente de usted, señor presidente. Se la entiende como una lucha no solamente en México y para México, sino como un enfrentamiento a un flagelo que igualmente afecta a Europa y a nuestro país. Merece todo el apoyo y toda la solidaridad y no solamente una tibia simpatía desde el cómodo sillón del espectador. Para nosotros, en la Fundación Konrad Adenauer y nuestro partido, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el tema de la seguridad es de alta importancia. En ese sentido, también me alegra muchísimo que con el diputado Peter Weiss, presidente del Grupo de Asuntos Latinoamericanos de nuestra bancada en el Parlamento, y con Daniel Walter, presidente del IYDU, la estudiantil y de la juventud de la IDU, nos acompañen hoy 10 exponentes importantes de la CDU. Entendemos seguridad para los ciudadanos en un sentido integral y amplio. Las amenazas también lo son. Se piensa seguridad obviamente en primer lugar como garantía de la integridad física de la persona contra cualquier agresión adentro del Estado o desde afuera, como asunto de una política eficaz, una policía y fuerzas armadas eficaces, muchas veces dentro de alianzas regionales. Todo vinculado, como ya estaba dicho, con el funcionamiento adecuado de un Estado de Derecho, en cual la población puede tener la confianza necesaria para contribuir también la suya. Libertad y seguridad, dice la plataforma de la CDU, en este sentido, representan necesidades elementales del hombre. No se excluyen, por el contrario, se necesitan mutuamente. De la pretensión soberana del Estado tener el monopolio de la violencia resulta su obligación de garantizar la libertad y la seguridad. El Estado que no se defiende contra sus enemigos desestima la libertad de sus ciudadanos. Por ello necesitamos estar atentos ante cualquier forma de intolerancia, extremismo y violencia. No debe haber tolerancia para la intolerancia. Fin de la cita. Pero seguridad hoy en día es más.
Estamos, por ejemplo, frente a enormes desafíos frente al cambio climático que afecta ya a millones de humanos cada año, como vimos en la exitosa conferencia COP16 el año pasado en Cancún. Vemos a la enorme inseguridad, especialmente de gente joven, frente a sus perspectivas sociales y laborales en el futuro. Sus manifestaciones están igualmente visibles en muy diferentes partes del mundo. Y observamos que el tema de una sociedad incluyente y solidaria tiene mucho que ver con un sentimiento de seguridad para todos y todas. Son muchos los retos, son muchas las preguntas. El ciudadano espera las respuestas especialmente de los políticos, de los partidos y del Estado. Pero no debo olvidar de que ser ciudadano también significa participar, significa involucrarse, significa ser activo. Estoy seguro de que reuniones como la de ahora contribuyen justamente al diálogo necesario y más que todo en la elaboración de propuestas y soluciones. Muchísimas gracias y unas interesantes horas. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muy buenos días, amigas y amigos. Senador Jorge Osejo Moreno, presidente de la Organización Demócrata de Centro de América. Licenciado Gustavo Madero Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Estimado senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de Chile, muy bienvenido, presidente. Muy distinguidos integrantes, vicepresidentes de OTCA aquí presentes, muy estimados expresidentes de OTCA, Gutenberg, Martínez y otros, bienvenidos todos. Muy apreciables líderes internacionales, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Pues me es muy satisfactorio estar esta mañana con ustedes en la inauguración de este Foro de Seguridad Latinoamericana que organiza la Organización Demócrata de Centro. Yo quiero reconocer el esfuerzo que realiza no solo la OTCA, sino también la IDC, el Partido Popular Europeo, la Fundación Konrad Adenauer, y saludo, por supuesto, al señor Frank Priest, representante de la organización de la Fundación Konrad Adenauer, para poder generar un espacio de diálogo, un espacio de análisis sobre los temas, uno de los temas más importantes de la región. Yo en particular celebro que este foro implique la reanudación de las reuniones, de los foros organizados por OTCA para analizar la problemática de nuestros pueblos y de nuestra gente. Pero sobre todo, hago votos para que este foro marque una nueva etapa en la Organización Demócrata de Centro de América, una nueva etapa que permita precisamente un relanzamiento a partir de las enormes potencialidades que tiene esta organización. Los partidos humanistas, lo sabemos, han jugado un papel clave en la construcción democrática en nuestra América Latina. El humanismo, en particular el humanismo político, es una doctrina sustentada en la dignidad de la persona que ha promovido incansablemente leyes, políticas que anteponen los derechos de las personas a cualquier otro interés. El desarrollo humano sustentable que profesamos y que no solo da contenido y titula nuestro Plan Nacional de Desarrollo, sino que es la guía del Gobierno en México, profesa como una parte fundamental, parte del respeto a la persona humana y a su eminente dignidad. La sólida convicción humanista que tenemos de que la libertad es un valor esencial e irrenunciable nos ha llevado también a ampliar los derechos humanos. Hemos realizado en los años recientes las reformas más amplias, la mayor ampliación de derechos humanos que se hayan registrado en México en décadas.
el reconocimiento de la vigencia de los derechos humanos establecidos en cualquier tratado internacional suscrito por México como parte de nuestro derecho interno, elevado a rango constitucional, la ampliación del amparo para la protección de cualquier persona y no para quien lo promueve ante los tribunales, implican precisamente parte de esa ampliación. Sin embargo, la dignidad humana, la libertad humana, la justicia humana no pueden hacerse valer en un marco en el cual la seguridad de las personas se vea amenazada. De hecho, otra gran aportación de los partidos y los gobiernos humanistas a nuestra América Latina ha sido el establecimiento de estados democráticos que no se entienden como tales si no son estados de pleno derecho. Países de leyes es, a final de cuentas, una de las marcas fundamentales de los partidos y los gobiernos que profesamos los mismos principios. Nuestra firme creencia en los valores de la democracia ha promovido también no solo el establecimiento de regímenes democráticos, sino el ejercicio de gobiernos no solo emanados del voto libre, sino que rinden cuentas de su actuación, responden a la gente, buscan promover el bien común y, por supuesto, se esfuerzan en hacer prevalecer tales valores democráticos en cualquier circunstancia. Hoy en cada uno de nuestros países pienso que hay, en mayor o menor medida, el desafío, en unos casos, de preservar el Estado democrático y de derecho y en otros casos incluso de construirlo. Un Estado de derecho sólido, con leyes, con instituciones que sirvan de base para la prosperidad y para la democracia. La corrupción, el autoritarismo, la impunidad, la pérdida de valores en el ejercicio del gobierno o en la política misma son males que no solo se contraponen directamente con la visión del humanismo, sino que son erosionadores de los estados democráticos y de derecho. Dañan a la sociedad y destruyen, lo que enfatizaba el senador Osejo, la confianza de los ciudadanos en sí mismos y en las instituciones democráticas que con tanto esfuerzo hemos construido. La corrupción y la impunidad han sido, a su vez, germen de un desafío muy grave y muy particular, que es la expansión del crimen organizado transnacional, en particular en nuestra América Latina. Nuestras naciones se enfrentan, en mayor o menor medida, el mismo reto, y que es combatir a la delincuencia que está lastimando severamente a la población y que a través de la violencia o la intimidación está coartando las libertades que hemos alcanzado o amenazando tales libertades. Sabemos hoy que el crimen organizado transnacional no tiene patria, no reconoce fronteras y desde luego adopta cada día políticas y formas cada vez más peligrosas e inéditas. Están extendiendo sus redes y se articula con el AMPA local en diversos territorios. Es fundamental entender este fenómeno y habría que hacerlo desde el plano de intercambio de experiencias entre nuestros países y también desde el plano del análisis teórico-doctrinal que se ha hecho sobre crimen organizado, no solo en nuestra región, sino en el mundo. ¿Qué es el crimen organizado? En esencia, amigas y amigos, es la forma de organización delincuencial en la cual una banda busca, mediante la amenaza o la violencia, apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad, de una sociedad, de una ciudad, de un estado. Es decir, un grupo criminal bien articulado, con redes internacionales incluso, que amenaza y violenta. Esa es la esencia de su modus operandi. Y con ello busca apoderarse de las rentas, primero las ilícitas, es decir, las que se extraen por parte de crímenes o de bandas criminales locales, pero a final de cuentas busca apoderarse de las rentas también lícitas, es decir, termina siendo un sustituto del Estado mismo que a través de la extorsión, el cobro de derechos de piso, el secuestro, la amenaza, busca apoderarse de la renta de una sociedad. El crimen organizado, de no enfrentarse a tiempo, de no actuar contra él,
termina desplazando al Estado. ¿Cuáles son, en esencia, las características que definen al gobierno de un Estado en los primeros cursos de teoría del Estado en la preparatoria en la universidad? Bueno, se define que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, por ejemplo. Se define que el Estado tiene, entre otras cosas, el monopolio de la colección de impuestos y tiene el monopolio del establecimiento de las leyes. El crimen organizado disputa el rol del Estado. ¿Por qué? Porque impone sus propias leyes, impone su propia fuerza, desafiando a la fuerza del Estado, y también establece un sistema paralelo de colección de rentas distinto al del Estado. Es un desafío al Estado mismo. Y de ahí que algunos teóricos estén marcando la evolución del crimen organizado en distintas etapas, tomando quizá de manera indebida pero ilustrativa ciertas metáforas tomadas del mundo de la biología. Dicen, por ejemplo, que el crimen organizado tiene una primera etapa que es simplemente predatoria. Actúa como bandas, como pandillas locales, en una etapa en la que es finalmente controlable por la propia policía local. Una segunda etapa que pasa de predatoria a parasitaria, en la cual el crimen organizado penetra en las instituciones públicas, establece contactos, soborna funcionarios, comandantes de policía, alcaldes, y comienza precisamente a interactuar con las instituciones que están originalmente destinadas a proteger a la sociedad. Y finalmente hay una tercera etapa que es plenamente simbiótica, en la cual es tal la penetración que ha tenido el crimen organizado en las instituciones, que crimen organizado e instituciones estatales son una y la misma cosa. Las mismas estructuras de poder, los mismos aparatos de comunicación, los mismos armamentos que se utilizan para secuestrar a una persona son precisamente los que debieran estar utilizándose para defender a esa persona. Y resulta que cuando alguien sufre una vejación, un secuestro, una extorsión, acude a denunciar el delito si se arma de valor y se encuentra que detrás de la barandilla están justamente aquellos quienes lo han secuestrado. O quien denuncia en extorsión, 3 minutos después recibe una llamada del propio extorsionador amenazándolo de muerte por haber delatado la extorsión. Esta etapa simbiótica del crimen organizado amenaza a nuestras sociedades y por eso hay que actuar a tiempo y por eso hemos actuado apenas a tiempo en México para frenar al crimen organizado en sus etapas iniciales, a pesar de que en algunos pueblos, en algunas zonas del país, haya alcanzado un grado de penetración prácticamente simbiótica con algunas autoridades. ¿Por qué razón está afectando a México y a varios países de América Latina? Fundamentalmente, amigas y amigos, afecta, no a todos por igual ciertamente, pero afecta principalmente a los países que estamos entre las zonas de producción más importantes de droga en nuestro continente, fundamentalmente marihuana, cocaína, opiáceos, y el mercado más grande de consumo que son los Estados Unidos. Sin embargo, en la lógica que durante prácticamente todo el siglo XX siguió el crimen organizado, con esto enfatizo dos cosas. Primero, que el crimen organizado no se reduce a las drogas, se reduce a toda actividad extractiva de las rentas de la sociedad, se define como eso, pero sí tiene una vinculación muy fuerte con el comportamiento del mercado de drogas en el mundo. ¿Por qué? Durante el siglo pasado, el negocio del crimen organizado vinculado a drogas era un negocio estrictamente de transporte, era un negocio logístico. Había que colocar droga en los Estados Unidos, para lo cual se trataba de controlar apenas algunas autoridades de la cadena logística de transporte en los países de paso y sobre todo en el país de arribo, en Estados Unidos. Y el negocio, la clave del negocio era pasar desapercibido. Es decir, la esencia del crimen organizado era no ser visto. Sin embargo, hay un cambio estructural que opera en las 2 últimas décadas, con énfasis en la década pasada, en nuestros países, y que es que al negocio tradicional de narcotráfico se agrega el nuevo negocio, no lo excluye, se agrega el nuevo negocio de narcomenudeo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es fundamental. En el viejo negocio, la logística es orientada al transporte, cómo pasar 10 toneladas de cocaína
o 1 tonelada de cocaína a Estados Unidos. En el nuevo negocio, la logística es de distribución. En el viejo negocio se necesita, pues, 2 choferes y una cadena de sobornos en la ruta de la carretera y en la aduana. En el nuevo negocio no se trata de pasar 1 tonelada de cocaína, sino de 1000 dosis de 1 gramo de cocaína, para lo cual se requiere una estructura de por lo menos 200 distribuidores, más toda una red de protección que no es solo una aduana, sino es toda una autoridad que gobierna en el lugar de puntos de venta de esa droga. Por lo cual el negocio pasa de ser un negocio primero de bajo perfil a un negocio de visibilidad. Es un negocio distributivo, es un retailer tradicional, que busca dominar todos los puntos de vista que sea posible, desde las grandes ciudades de altísimo consumo y poder económico como Monterrey, hasta las pequeñas ciudades y los pueblos más insignificantes, en cualquier punto de venta, como lo hace cualquier producto de bebidas gaseosas o de cualquier producto que quiera. Y por esa razón, la diferencia estructural es que la nueva cara del crimen organizado busca el control territorial. Y esa nueva figura de control territorial es lo que ha convertido a América Latina en la zona más violenta del mundo, desgraciadamente desde el Río Bravo hasta los Andes. En México tenemos una tasa de mortalidad que se ha venido elevando y que está ahora en 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, el promedio, por ejemplo, en Centroamérica está arriba de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes. Colombia, a través de nuestros partidos hermanos, ha reducido notablemente los indicadores de violencia. Sin embargo, el último dato disponible todavía lo ubica en 34 homicidios por cada 100,000. En Brasil está en 23 homicidios por cada 100,000, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Estamos enfrentando, amigas y amigos, en América Latina a un nuevo enemigo, un enemigo común que busca adueñarse de nuestros territorios y que busca imponer sus propias reglas y, de ser necesario, lo hace a partir de dominar nuestras instituciones. En la búsqueda de ese control territorial aplica la cooptación o la amenaza, la corrupción o la muerte, la ley, lo que se llama la ley de plata o plomo. Y por esa razón van tomando estructuras de gobierno, van dominando estructuras ministeriales, van dominando alcaldes, van dominando gobiernos. Y por eso es tan importante hacerle frente a este cáncer y tenemos que hacerlo de manera organizada. Estoy convencido, amigas y amigos, que ante este problema regional tenemos la obligación de actuar con toda determinación. Para el Estado, no hay que olvidarlo, combatir el crimen no es opcional, es un imperativo categórico. Lo es en el plano ético, que el bien combata el mal, como lo es en el plano legal. La primera obligación constitucional en México y en cualquier otro país, estoy seguro, es precisamente cumplir y hacer cumplir la ley. De manera que debemos dejar atrás ese falso debate en el que todavía se cuestiona no solo la posibilidad, sino la validez o la pertinencia de que el gobierno combata a los criminales. Por supuesto que tiene que combatir a los criminales, y parte del mal que estamos enfrentando es precisamente por no haberlos combatido en la magnitud que se requirió haberlos combatido. Y pienso que estamos apenas a tiempo en América Latina para evitar que esta expansión de nuevas formas de crimen organizado terminen doblando a nuestras sociedades. Un gobierno humanista está obligado a emplear todos los recursos a su alcance para proteger a cada familia de quien quiera que le esté causando un daño o un sufrimiento. Y un gobierno humanista no puede permanecer inmóvil, no puede permanecer pasivo, no puede permanecer callado ante el dolor de los ciudadanos. Un político que es un servidor público movido por convicciones humanistas sabe bien que la libertad y la dignidad de las personas son valores a proteger no negociables, que la dignidad humana debe preservarse y que el Estado encuentra su razón de ser en la preservación de la dignidad humana. Y por eso hacemos todo lo que está a nuestro alcance
por proteger a la ciudadanía. En el caso de América Latina, habrá que preguntarse en este foro a qué está asociada la amenaza a la libertad que implica precisamente la inseguridad. Creo que son varios factores. Uno, lo he dicho, es el nuevo modus operandi del crimen, que tiene su origen en el cambio logístico del mercado de drogas. Estamos volviéndonos no solo países productores o de tránsito, sino también países consumidores. Por eso se amplía la violencia, lo mismo aquí en Veracruz, como se amplía en Río de Janeiro, por ejemplo, y se amplía en muchas ciudades de América Latina, en mayor o menor medida, insisto, y sobre todo afectando a los estados que estamos entre las zonas productoras y el mercado de Estados Unidos. Ese es un factor. La expansión hacia el narcomenudeo ahora en una América Latina que tiene un ingreso per cápita mayor al que tenía, significativamente mayor al que tenía hace 2 décadas. 2, otro factor crucial es la debilidad institucional, es decir, la debilidad de las instituciones públicas de procuración de justicia, de administración de justicia y de gobierno mismo. Y esta debilidad está explicada sea por la propia debilidad institucional del Estado, el atraso en el desarrollo, falta de recursos públicos, poca solidez en las finanzas públicas. 2, la falta de compromiso ante las propias instituciones de congobierna, o también la debilidad estructural de la vida democrática que habíamos alcanzado. Es decir, donde imperan estados o gobiernos autoritarios o semiautoritarios, se produce tal relajamiento de las instituciones públicas que eso también provoca el crecimiento de la violencia. Es decir, cuando se pierde la calidad de Estado democrático y de derecho, se provoca un cambio de atmósfera, si se me permite la comparación, que comienza a pudrir la sociedad y comienza a ser el caldo de cultivo propicio para que la criminalidad avance sin que haya nadie que la detenga. Y por eso en muchas sociedades hay también, sin que exista siquiera el fenómeno de manera relevante de narcomenudeo, existe una criminalidad rampante que roba, extorsiona, secuestra y no hay autoridad quien le haga frente. Hay una debilidad institucional crónica que tiene que ser revisada por nuestros estados. Y tercero, una pérdida dramática de valores. Porque a final de cuentas, amigas y amigos, debemos recordar que lo que hace a una sociedad segura, una sociedad donde impere la ley, no es el número de policías disponibles, así sean los indicadores más socorridos por Naciones Unidas, por ejemplo, que establecen X número de policías por cada 100,000 habitantes. No es el número de policías lo que define realmente el estado de seguridad en una sociedad, sino es el conjunto de valores y principios que son compartidos por una sociedad y que hacen que imperen la ley elemental de respeto al otro. El no robar, por ejemplo, es un principio que puede ser contenido cuando las personas que conviven en una sociedad comparten la convicción ética de que no hay que robar. Pero si ese principio se destruye, no hay policía que alcance para contener a la criminalidad. Hay una pérdida de valores que se explica por diversos factores en nuestras sociedades y que también tenemos que hacerle frente desde los principios y valores del humanismo político. Debemos, pues, dar, amigas y amigos, esta lucha por la democracia y por el Estado de legalidad, por el Estado de Derecho con pleno respeto a los derechos humanos. Así lo entendemos en México. En los últimos años, como ustedes saben, hemos visto y vivido con claridad la amenaza, que representaba el crecimiento verdaderamente brutal, despiadado del crimen, esta ola expansiva en la búsqueda y en la disputa de mercados de las organizaciones criminales. Gran cantidad de los delitos y los homicidios que en México se cometen están precisamente asociados a la disputa que los grupos criminales realizan entre sí por controlar un territorio o por compensar la propia fragilidad que han sufrido en sus estructuras con el dominio de territorios ajenos
imputados a otra banda criminal. La gran mayoría de los homicidios así se explican, lo cual eso no hace, independientemente de que la mayoría de las víctimas tengan una probable o presunta vinculación con el crimen, eso no hace menos doloroso el tema. Sabemos que se trata de personas humanas, sabemos que se trata de mexicanas y mexicanos cuya muerte nos duele, nos preocupa y que tenemos que evitar. Personalmente, desde que era candidato, conocí en las giras por todos los rincones del país el tamaño de la realidad, de la desesperación de muchas ciudadanas, de muchos ciudadanos que se acercaban con temor a nosotros, que me entregaban de la manera más discreta posible un pequeñísimo papel en donde me relataban el estado de preocupación que implicaba que su comunidad estaba francamente dominada por criminales, que las autoridades no hacían nada por hacerles frente y que sospechaban incluso la colusión de las autoridades con los propios criminales. Estas comunidades abandonadas y asoladas, dejadas a su suerte en manos de los criminales, que a veces tenían autoridades que preferían voltear la vista para otro lado para no meterse en problemas con ellos, o que estaban en franca complicidad con los mismos, fue lo que hizo que el gobierno mexicano se decidiera a actuar contundentemente en contra de esa criminalidad. El gobierno asumió su obligación legal y ética, su obligación política de preservar y defender a las familias mexicanas. Lo he expresado con franqueza ante una violencia criminal que venía creciendo en marcha arrolladora. Era preferible hacerle frente con todos los instrumentos al alcance del Estado. Y lo estamos haciendo además en una estrategia integral, que aunque desafortunadamente es una estrategia que implica el largo plazo, es una estrategia que no tiene atajos, es una estrategia que tiene que implementarse de manera integral y dará resultados precisamente en la medida que se sea consecuente con ella. ¿En qué implica esta estrategia? Tiene fundamentalmente 3 frentes de acción que a mí me interesa exponer aquí en el marco de este Foro de Seguridad Latinoamericana. Primero, un gobierno que defiende la legalidad como elemento indispensable para garantizar la dignidad humana tiene que hacer frente a los criminales. Aunque esto parezca una verdad de perogrullo, es importante rescatarla porque precisamente ante la virulencia de los criminales, una de las primeras tentaciones o uno de los grandes oportunismos de ciertos políticos radica precisamente en cuestionar al Estado por enfrentar a los criminales. Hay que enfrentar a los criminales y hay que enfrentarlos con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza del Estado. Y por eso quienes amenazan la vida, el patrimonio de las familias, tienen que sentir el peso de la autoridad protegiendo los derechos de las personas a quienes amenazan. No hemos dudado en actuar dentro del marco constitucional con el apoyo de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades locales que por sí mismas no pueden enfrentar el flagelo de la inseguridad. Segundo, somos un gobierno que cree en la justicia como base duradera de la seguridad, que cree en el Estado democrático y de derecho, y por tanto el segundo eje de la estrategia es la reconstrucción, ya no solo el fortalecimiento, sino la franca reconstrucción de las instituciones de seguridad pública y de justicia en el país. Y por eso hemos ampliado los procesos de depuración policíaca. Yo estoy convencido, amigas y amigos, de que ese es el camino. Enfrentar a los criminales, reconstruir instituciones y fortalecer el tejido social con un esfuerzo enorme de reconstrucción de valores. Amigas y amigos, termino citando a Konrad Adenauer precisamente. Él señaló que únicamente la ética, como base de toda acción, permite ganarse la confianza del mundo y de los ciudadanos. Esta es la premisa con la que los gobiernos y los partidos humanistas tenemos que actuar, especialmente frente a los retos que enfrenta América Latina y que hoy por hoy, qué duda cabe, entre ellos está
de manera arrolladora el avance del crimen organizado transnacional y la debilidad de la seguridad pública de nuestras sociedades. Sé que los partidos humanistas tenemos la alternativa viable, tenemos la política pública responsable y nuestro deber hoy es articularnos de una manera eficaz para poder hacerle frente de mejor manera a estos desafíos. Por eso celebro la realización de este foro, a que le deseo todo el éxito posible y, si me permiten, les voy a pedir que me acompañen a hacer la declaratoria solemne de inauguración de pie. El día de hoy, 6 de octubre de 2011, siendo las 10:52, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro Internacional de Seguridad Latinoamericana, augurándole el mayor de los éxitos y deseando que sea el inicio de una nueva época en la contribución de la Organización Demócrata de Centro a la solución de los problemas de América Latina. Muchas felicidades. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan ustedes muy buenos días.